Hola, hola, saludos y bienvenidas y bienvenidos nuevamente al canal de Amis Tejiendo Momentos. Yo soy Esmeralda y el día de hoy les traigo el tutorial para tejer a esta hermosa Candy. Esta es nuestra segunda versión de Candy en Amis Tejiendo Momentos. Resulta que el tutorial de Candy fue el primero que subimos al canal. Fue el tutorial con el que inauguramos Amis Tejiendo Momentos en diciembre del 2021, hace ya prácticamente 3 años. Y bueno, en esa época, como apenas estábamos comenzando, la calidad de los videos no era la mejor, así que por eso decidí hacer una nueva versión de Candy con el tutorial mejorado. Y bueno, este ha sido el resultado. Miren qué linda que es esta pequeña Candy. Y esta vez sí vamos a hacer a su compañero Terry, que lo pedían mucho en el tutorial anterior. Aquí tenemos a nuestra hermosa Candy. Ella mide aproximadamente 18 centímetros de alto. Así es como se ve esta pequeña. Para tejerla les voy a dejar por aquí la lista de materiales que vamos a necesitar. No olviden suscribirse al canal, dejar sus likes y sus comentarios, que siempre son de ayuda cuando los hacen. Esta lista de materiales también la van a encontrar en la descripción del video. Les voy a dejar por aquí la lista de puntos que ya deben saber para poder tejer a Candy. Eso significa que ya deben tener un conocimiento previo en la elaboración de amigurumis y un nivel intermedio de ejecución. Este video cuenta con subtítulos en inglés y en español, así que les recomiendo activarlos porque además de tener las indicaciones por escrito, si en el tutorial llega a haber algún error lo voy a corregir a través de los subtítulos. Y bueno, para tejer a nuestra hermosa Candy vamos a empezar haciendo sus bracitos. Para los brazos empezamos en el color de la piel haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. Ahora en la vuelta 2 hacemos 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. En la tercera vuelta vamos a hacer un punto bajo y una disminución 4 veces para tener 8 puntos bajos y con el último punto vamos a cambiar al color blanco. Ahora para hacer el cambio de color vamos a hacer una vuelta en puntos deslizados en blow, que ya acostumbramos a hacer así los cambios de color. Entonces aquí en las hebras traseras solamente vamos a hacer 8 puntos deslizados. Así, recuerden que las vueltas de puntos deslizados en cambio de color no cuentan como vuelta de altura. Eso quiere decir que ahora vamos para la vuelta número 4 y en las hebras traseras de los puntos deslizados que acabamos de hacer, vamos a hacer 8 puntos bajos. Así queda este cambio de color más bonito. Así vamos. Y ahora en la vuelta 5, también tejiendo en blow, vamos a hacer 8 puntos bajos. Así. Y ahora tejiendo normalmente hacemos 5 vueltas de los mismos 8 puntos bajos.
Ya podemos rematar y cortar en ese punto. Así queda el brazo. Y ahora vamos a enganchar el hilo blanco nuevamente en las hebras sueltas que dejamos acá. En esta parte enganchamos nuevamente, hacemos un nudo, vamos a enganchar aquí y como aquí tenemos 8 hebras disponibles, lo que vamos a hacer es un punto bajo y un aumento 4 veces para tener 12 puntos bajos. Así, y hacemos una vuelta de los mismos 12 puntos bajos. Aquí ya podemos rematar y cortar el hilo blanco. Así queda la manga. Y ahora en las hebras traseras de los puntos que acabamos de hacer, vamos a enganchar el hilo azul. Hacemos un nudo, enganchamos y vamos a hacer puntos deslizados en toda esta vuelta. Ya cortamos aquí el hilo azul. Así es como quedarían. Así se ve el borde azul. Y ahora vamos a organizar esto un poco. Y vamos a hacer una línea en morado. Para eso tomamos una hebra de hilo de este color y la aguja lanera. Y vamos a hacer una línea de la siguiente forma entre los puntos deslizados que acabamos de hacer y el borde blanco que quedó. Entonces, para eso introducimos la aguja desde adentro de esta forma y vamos a ir haciendo la línea cada punto o cada 2 puntos, como más les parezca. Yo lo voy a hacer cada 2 puntos. Entonces guardo el hilo 2 puntos hacia acá de esta forma. Ahora desde adentro lo vuelvo a sacar 2 puntos más allá, aquí aproximadamente. Nos devolvemos para ir completando la línea. Y sacamos el hilo nuevamente 2 puntos más allá, es decir, por acá, así. Nos devolvemos y así continuamos hasta completar la vuelta. Así es como queda. Ahora solo resta ocultar estas hebras hacia adentro y así ya queda listo el bracito. Y hacemos otro brazo exactamente igual. Aquí ya tengo los 2 listos y los vamos a reservar para pasar a hacer las piernas. Para las piernas vamos a empezar con las botas en color blanco haciendo 5 cadenas. La parte de las botas la vamos a trabajar en círculo, en vueltas cerradas, no en espiral como trabajamos normalmente. Y aquí vamos a empezar a tejer desde la segunda cadena, desde el ganchillo, y vamos a trabajar por ambos lados de la cadena. Entonces,
Por un lado tenemos 4 puntos disponibles, por el otro también tenemos 4, lo que nos da un total de 8. Y en esta primera vuelta lo que vamos a hacer es un aumento, 2 puntos bajos, un aumento, 2 puntos bajos y un aumento para tener 12 puntos bajos. Así, ahora, como les decía, vamos a trabajar en círculo. Eso quiere decir que aquí en el primer punto vamos a cerrar la vuelta con un punto deslizado y una cadena. Así. Y ahora en la vuelta número 2 vamos a hacer 4 puntos bajos, 4 aumentos y 4 puntos bajos para tener 16 puntos bajos. Y recuerden que empezamos a tejer desde el mismo punto en el que hicimos el punto deslizado. Cerramos en el primer punto con punto deslizado y cadena. Y ahora en la vuelta número 3 vamos a hacer los mismos 16 puntos bajos. Punto deslizado y cadena. Y ahora en la vuelta número 4 vamos a hacer 4 puntos bajos, 4 disminuciones y 4 puntos bajos para tener 12 puntos bajos. Hacemos el punto deslizado y la cadena y ahora en la vuelta número 5 vamos a hacer 3 puntos bajos, 3 disminuciones y 3 puntos bajos para tener 9 puntos bajos. Cerramos con punto deslizado, cadena. Así, esta es la parte del zapato, de la bota. Y ahora vamos a hacer 4 vueltas de los mismos 9 puntos bajos, sin olvidarnos de cerrar siempre con punto deslizado y cadena. La razón por la que estamos haciendo estas botas con vueltas cerradas es porque necesitamos que los puntos queden lo más rectos posible y poder hacer la línea azul que llevan las botas sin problema. Entonces vamos a empezar a hacerlas. Para eso tomamos el hilo azul y hacemos un nudo de esta forma. Y lo que vamos a hacer es buscar el centro frontal de la bota, que es aproximadamente acá, y vamos a introducir el hilo por la primera de las 4 vueltas que acabamos de hacer. Por ese punto introducimos la aguja y desde adentro vamos a traer hacia afuera el hilo azul. Así, de esta forma. Y ahora vamos a hacer puntos deslizados hacia arriba. Entonces introducimos la aguja por el punto superior. Desde adentro vamos a traer el hilo y hacemos el punto deslizado de esta forma.
Ahora vamos al punto de arriba, nuevamente, traemos la hebra desde adentro y hacemos el punto deslizado, así, y hacemos un tercer punto de la misma forma. Así es como debe ir quedando. Aquí ya hicimos los primeros 3 puntos deslizados. Cuando rellenemos nos fijamos en que esta línea quede recta. Entonces vamos a dejar el hilo suspendido aquí un momento. Vamos a terminar de hacer las vueltas en blanco. Entonces aquí vamos a continuar haciendo un aumento y 8 puntos bajos para tener 10 puntos bajos. Cerramos con punto deslizado y cadena. Y ahora la vuelta 11 será de los mismos 10 puntos bajos y con el último punto cambiamos al color de la piel. Aquí ya vamos a volver a trabajar en espiral. Eso quiere decir que ya no vamos a hacer más puntos deslizados y cadenas, sino que continuamos en el punto a continuación normalmente. Y como aquí es cambio de color, vamos a hacer lo de siempre, y es que primero vamos a hacer los puntos deslizados. Entonces hacemos aquí 10 puntos deslizados. Y ahora vamos para la vuelta número 12 y vamos a hacer un aumento y 9 puntos bajos para tener 11 puntos bajos. Ahora sí, antes de continuar vamos a terminar de hacer los puntos de la bota en azul. Entonces terminamos de subir en línea recta, así. Es decir que nos quedan un total de 6 puntos en azul. Aquí soltamos el hilo, nos fijamos en que quede recto. Así. Y ahora para rematar ya este hilo lo que vamos a hacer es introducir la aguja desde adentro por el punto medio entre el color piel y el blanco, entre ambas líneas, y con ayuda de la aguja vamos a pasar el hilo azul hacia el otro lado con cuidado. Así, y vamos a atravesar el hilo aquí en la parte de adentro. Aquí ya podemos cortar, alamos un poco y ya el hilo queda asegurado. Así es como se ve. Podemos cortar la hebra blanca en este punto. Introducimos los hilos y así es como queda la bota. Así se ve esta línea recta y vamos a rellenar ahora esta parte de la bota, cuidando en que la línea quede recta como ya les había comentado. Entonces organizamos el tejido bien y rellenamos. Y así queda la bota ya rellené esta parte y ahora vamos a continuar aquí haciendo 4 vueltas de los mismos 11 puntos bajos.
Así, continuamos rellenando y ahora en la vuelta 17 vamos a hacer 10 puntos bajos y un aumento para tener 12 puntos bajos. Así, y hacemos 2 vueltas de los mismos 12 puntos bajos y con el último punto cambiamos al color blanco. Así, y ahora en blanco, en esta vuelta número 20, vamos a hacer los mismos 12 puntos bajos. Terminamos de rellenar lo que haga falta de la pierna. En la primera que tejamos ya podemos rematar y cortar en ese punto. Aquí tenemos la primera y vamos a hacer otra pierna exactamente igual, pero en la segunda no cortamos porque seguiremos tejiendo y vamos a seguir tejiendo para hacer la unión de ambas piernas. Entonces aquí lo que vamos a hacer para continuar es que necesitamos pasar el punto de unión que tenemos a este lado hacia el otro lado, hacia la cara interna de la pierna para unirla a la otra. Entonces para eso vamos a empezar haciendo aquí 5 puntos bajos. Vamos a hacer una cadena y buscamos el punto que se le corresponda en la otra pierna para unirlo. Entonces nos fijamos en que ambas partes azules de las botas queden bien hacia el frente. Aproximadamente por aquí enganchamos, así. Y ahora en esta vuelta de unión, que será la vuelta número 21, vamos a hacer los 12 puntos bajos de esta pierna, un punto bajo por un lado de la cadena, los 12 puntos de la otra cadena y un punto por el otro lado de la cadena, lo que nos va a dar un total de 26 puntos bajos al final en esta vuelta número 21. Así ha quedado la unión de las piernas y ahora vamos para la vuelta número 22 y vamos a hacer 11 puntos bajos y una disminución 2 veces para tener 24 puntos bajos. En la vuelta número 23 vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 18 puntos bajos. Y hacemos una vuelta de los mismos 18 puntos bajos. Ahora en la vuelta 25 vamos a tejer en bloc, aquí en las hebras traseras solamente, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer 4 medios puntos altos y una disminución de medio punto alto 3 veces para tener 15 medios puntos altos. Y ahora
En la vuelta número 26 vamos a tejer también en bloc y vamos a hacer 15 puntos bajos. Así, y ahora antes de continuar vamos a hacer los detalles azules del cinturón, las líneas azules del cinturón. Entonces, para eso tomamos una hebra del hilo azul, cortamos la hebra y hacemos algo similar a lo que hicimos en el borde de las mangas. Es decir, que vamos a hacer puntadas en el contorno justo aquí encima de las hebras sueltas que dejamos en esta parte. Aquí vamos a empezar. Entonces, en este caso vamos a hacerlo punto a punto. Entonces, como aprendimos ya en las mangas, vamos a ir sacando punto por punto hasta que completemos toda la circunferencia. Así queda ya esta primera línea azul. Atrás no va a quedar recta porque como no estamos tejiendo en círculo sino en espiral, necesariamente va a quedar así. Lo bueno es que esta parte al final no se va a notar porque vamos a hacer un moño en esta parte. Y así hacemos esta primera línea y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, otra línea azul, pero encima de las otras hebras libres que dejamos acá. Entonces hago eso y ya les muestro. Y así es como queda. Vamos a rellenar la parte de la cadera, así es como se ve. Así vamos con este cuerpito. Y ahora vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 15 puntos bajos. En la siguiente vuelta ya vamos a enganchar los brazos, entonces para eso vamos a hacer puntos bajos para llegar a este lateral. En mi caso tengo que hacer 5 puntos bajos. Enganchamos uno de los brazos, vamos a procurar que esta parte de la unión de los hilos quede un poco hacia adentro del cuerpo para que el mismo cuerpo disimule estos detalles. Entonces vamos a enganchar aquí el brazo y vamos a hacer los 8 puntos bajos que tenemos disponibles acá. Así, ahora vamos a hacer 8 puntos bajos para llegar hasta el otro lateral. Enganchamos el segundo brazo aproximadamente así. Y hacemos los 8 puntos bajos de acá. Así. Y ahora hacemos 2 puntos bajos para terminar la vuelta. Así es como queda la unión de los brazos. Y
Como en el centro teníamos 15 puntos disponibles y en cada brazo fueron 8, esta vuelta de unión tuvo que haber quedado con un total de 31 puntos bajos. Además, pueden rellenar un poco los brazos si desean. Yo no lo consideré necesario, así que los dejé así, pero ustedes pueden hacerlo. Y ahora, en la vuelta número 30, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer 6 puntos bajos, 3 disminuciones, 10 puntos bajos, 3 disminuciones y 3 puntos bajos para tener 25 puntos bajos. Y ahora en la vuelta número 31 vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 5 veces para tener 20 puntos bajos. Rellenamos el torso y ahora en la vuelta 32 hacemos 2 puntos bajos y una disminución 5 veces para tener 15 puntos bajos. Ahora en la vuelta 33 hacemos un punto bajo y una disminución 5 veces para tener 10 puntos bajos. Vamos a rellenar el pecho. Y ahora en la vuelta 34 vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 2 veces para tener 8 puntos bajos y con el último punto vamos a cambiar al color de la piel. Así, y ahora, como siempre, hacemos la vuelta de cambio de color, es decir, que hacemos aquí 8 puntos deslizados en blanco. Así. Y ahora en las hebras traseras de los puntos deslizados que acabamos de hacer, en la vuelta 35 vamos a hacer 8 puntos bajos. Así es como queda el cuerpo. Aquí ya vamos a continuar con la cabeza, pero antes de eso vamos a hacer la falda del vestido para que sea más fácil en este punto. Entonces lo que vamos a hacer es tomar el cuerpo de esta forma. Vamos a tomar el hilo blanco nuevamente. Hacemos un nudo y lo vamos a enganchar en las hebras traseras del cuerpo. Aquí en esta parte, estas hebras que dejamos libres. Entonces aquí tenemos 18 hebras disponibles. Con cuidado vamos a enganchar en la primera hebra, acá, enganchamos el hilo blanco y lo que vamos a hacer en la primera vuelta de la falda va a ser 18 aumentos para tener 36 puntos bajos y la falda la vamos a tejer un poco más suelto de lo que tejemos normalmente para que quede más suave y manejable. Y hacemos aquí entonces los 18 aumentos.
Y ahora la vuelta 2 será de los mismos 36 puntos bajos. En la tercera vuelta vamos a hacer 5 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 42 puntos bajos. Así, y hacemos 2 vueltas de los mismos 42 puntos bajos. Así va la falda. Y ahora en la vuelta número 7 vamos a hacer 6 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 48 puntos bajos. Así, y hacemos 2 vueltas de los mismos 48 puntos bajos. Aquí con el último punto vamos a cambiar al color azul para hacer el borde del vestido, y tejiendo en blue vamos a hacer una vuelta completa de 48 puntos bajos. Así queda la faldita hasta el momento. En ese punto ya podemos rematar y cortar el hilo azul. Y ahora vamos a hacer el borde en color morado. Entonces para eso vamos a tomar este hilo, hacemos un nudo, enganchamos en esta parte de acá entre el color blanco y el azul para tapar toda esta unión. Aquí enganchamos y vamos a hacer puntos deslizados en toda la vuelta. Y así es como queda. Rematamos y cortamos los hilos. Así se va viendo el cuerpo y el vestido de Candy. Con ayuda de los dedos vamos a darle forma a la falda para que se formen algunas ondas así. Y bueno, eso sería todo por la primera parte del tutorial para tejer a Candy. Espero que les esté gustando este tutorial y no olviden que pueden mirar las fotografías finales de los amigurumis en mis redes sociales para que les queden lo más parecidos posible. Entonces me encuentran como amistejiendomomentos o @amistejiendo en Facebook y en Instagram. Y bueno, nos vemos en la segunda parte del tutorial para terminar a nuestra hermosa Candy.